Bien. Bueno, la idea con esto de que vamos a empezar a dar clase de palabras, y una cuestión por la cuestión de tiempo, disponibilidad de tiempo, es que ustedes den las clases de palabras, ¿sí? Porque no son complejas, si vamos al caso, ¿sí? Las categorías gramaticales son todas las que fuimos viendo, las que yo le había expuesto al inicio de la cursada, cuando yo les presenté, bueno, estas son las palabras, las clases gramaticales, las categorías gramaticales. Sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, preposiciones, a ver, los determinativos, etcétera, ¿sí? Y le había explicado más o menos, le había proyectado, yo no sé si tengo acá para proyectar, le había explicado un poquito a qué clases, o sea, cuáles son las clases las categorías gramaticales léxicas que tienen, digamos, un sentido, un significado, de por sí la palabra lo trae. Nosotros decimos mesa, por ejemplo, que es un sustantivo, y se nos viene la imagen de qué, de una mesa, ¿no? Una mesa con 4 patas, rectangular, de madera, de cualquier material, ¿sí o no? Por eso son léxicas. Justamente era Sí. eso lo que habíamos dado con la profe Betty también, que nosotros ya tenemos una imagen Claro, del signo de, lingüístico. de las cosas, digamos. Sí, el signo lingüístico por eso Exacto. es arbitrario. Recuerdan que el signo, o sea, ¿por qué le llamamos a mesa? No sé quién se le ocurrió llamarle mesa. Le puso mesa, pero no hay una relación, por decir así, lógica entre el lenguaje y el objeto. ¿Entienden? Eso es lo que tiene que ver con el signo lingüístico de Saussure, ¿sí? Porque, por ejemplo, qué sé yo, por eso decía, la palabra mesa, árbol, no tiene no hay, qué sé yo, vieron como los aborígenes, vieron que ellos dicen, a ver, serrucho, no sé si en wichí o en qué lengua, se dice, por ejemplo, algo del yacaré, cola de yacaré, creo que se le dice, pero en su idioma otra vez, pues estudié eso de lingüística del wichí, y algo pero tiene relación con el objeto, ¿entiendes? Sin embargo, nuestra lengua, el español, o sea, la lengua en sí, todas las lenguas son arbitrarias. O sea, en algún momento alguien allá, no sé si digamos, alguno de los primeros homo sapiens, cuando empezaron a incorporar el lenguaje, bueno, dijeron esto lo vamos a llamar mesa, o sea, yo les tiro así, a grandes rasgos, algo de lingüística, pero que no me acuerdo mucho tampoco, pero ¿entienden? Entonces, estas categorías gramaticales, las léxicas, por ejemplo, ya nosotros, o sea, decimos, por ejemplo, fue, ¿y qué es? Decimos ese verbo que es una palabra léxica, alguien se fue, alguien se está yendo, ¿sí? Hay alguien que se está retirando, o sea, hay una imagen, hay una relación, o sea, hay una significación en ese verbo, ¿sí? Lo mismo con los adjetivos que tienen que ver con las cualidades, si es blanco, nos viene a la mente lo blanco, ¿sí? Les doy un adjetivo calificativo, después van a ver lo relacional y demás. Sin embargo, están las palabras gramaticales o funcionales. Eso tienen que tenerlo en cuenta porque van a tener bibliografías, dos bibliografías para poder dar, van a hacer una exposición oral. Yo voy a compartirles algo. Mi idea es así, la siguiente. Ustedes van a exponer las categorías gramaticales, ¿sí? De grupo de A3, o sea, grupo de 3 integrantes, ¿sí? Sustantivo, por ejemplo, en Marta Marín tiene 4 capítulos aproximadamente, ¿sí? Voy a dividir 2 capítulos, por ejemplo, el primer grupo, acá, vamos un ratito, le voy a proyectar acá rapidito. Yo no sé si yo estoy muy acelerada o tengo tanto miedo de no llegar siempre con todo. Porque ustedes pues tienen clase, ¿no? ¿Se proyectó o no? No. No todavía, profe. Todavía no, profe. No. Ahora sí. Ahí sí, profe. Ahora sí, profe. ¿Se ve? Acá tampoco que Sí, profe. internet es la luz, ¿eh? Ya se ve. Te digo que no es que tengo la gran cosa. Donde hay una cantante cerca de mí. Bien.
Bueno. Bueno, así les puse más o menos, estaba preparando, esto está, ¿cómo se dice? En prensa cuando uno va a publicar un libro. Bueno, así, no llegué a terminar, chicas, no pude, o sea, no me dio el tiempo. Pero Está en proceso, profe. está en proceso, ahí acá quedó a mitad de camino, muy a mitad de camino, pero les voy a explicar brevemente lo que quiero hacer. Ustedes van a exponer sobre las categorías gramaticales, ¿sí? Sobre las clases léxicas, que son sustantivo, adjetivo, adverbio, adverbios y verbos. Verbos, vamos a dejarlo, lo voy a explicar yo, ¿sí? Y las clases gramaticales o funcionales, los determinativos, las preposiciones y conjunciones. Voy a leerles, esperen, yo aquí tengo acá mi machete mientras tanto, no lo noté todo. Bueno, eran esperen un ratito. ¿Vieron que acá está pronombres apartado de las clases léxicas o de las clases gramaticales? ¿Se dan cuenta? Sí. Y las interjecciones. Bueno, así les puse yo, porque no me dio tiempo de ponerle, digamos, tampoco una definición ni nada, sino que ustedes lo van a definir. Yo tengo un superpower también de eso. Pero el que va a tomar, el que va a agarrar, por ejemplo, al grupo que le toque pronombre, va a trabajar con Marta Marín y va a trabajar con Ángela y Tulio, ¿sí? Por supuesto, yo le voy a proporcionar todo, página por página, ¿sí? Profe, ¿y usted va a dar los temas y los grupos no, o los grupos los podemos armar nosotros? Esperen un rato. Ustedes son aproximadamente, yo tengo en mi lista actual, tengo 25 alumnos. Esa es mi lista. ¿Qué sucede? Yo voy a poner en el grupo, ustedes pónganse de acuerdo, les doy hoy, mañana tenemos gramática, ¿no? Nuevamente. Le doy para mañana para que ustedes se organicen. Yo voy a designar la clase de palabra que le va a tocar a cada grupo, ¿sí? Eso sí. Pero ustedes se van a organizar, ustedes son adultos ya, prácticamente. Se van a organizar como adultos que son, se van a, digamos, unir en tres, o sea, en equipo de 3 integrantes, ¿sí? Ustedes se van a elegir. Y mañana ustedes me van a decir y yo voy a armar una lista. O si no, yo hoy mando un audio y ya me empiezan a poner, por ejemplo, los grupos. Grupo, no pongan número de grupo, sino grupo conformado por fulano, tal, ¿sí? Vamos por parte, como dijo ya. Ustedes van a exponer esto. Pronombre y interjecciones le puse acá aparte porque pronombre, según Marta Marín, y según Di Tulio tiene una caracterización especial los pronombres, porque ¿qué hacen? Reemplazan a los sustantivos, los pronombres. Entonces, no son ni clases léxicas ni tampoco clases gramaticales porque tienen un significado, pero van a depender de los sustantivos, ¿entienden? Van a depender otra vez de los sustantivos, los pronombres demostrativos, los pronombres posesivos, los pronombres, los cuantificadores, etcétera, ¿sí? Las interjecciones, según Mantamarín, que es el texto el capítulo que les dije, no constituyen clases gramaticales. O sea, lo que dice, o lo que plantea, digamos, Marta Marín, que las interjecciones sirven para acompañar a las oraciones como un refuerzo expresivo, ¿entienden? Una interjección que es una onomatopeya, prácticamente, ¿sí? ¿Entienden? ¿Y qué va a hacer la interjección? No tiene un significado semántico porque va a depender del contexto de situación, ¿entienden? Lo mismo con los pronombres. O sea, va a tener un significado ocasional, o sea, el pronombre esta me trajo la virome toda rota. Esta va a ser ocasional porque nos vamos a ver, va a depender si anteriormente nos dio ya el nombre o el sustantivo a quien hace referencia, ¿sí? Va a depender de la situación discursiva.
Por eso no es que pertenece ni a la clase léxica ni a la clase gramatical. ¿Van entendiendo hasta ahí? Al que le toque, va a tener que explicar eso Sí, con profe. los autores. Sí, sí. Otra cosita importante. Yo después le explico. Todas las clases de palabras me tienen que analizar. Por ejemplo, según Marta Marín, el adjetivo es tal cosa. Bueno, y según Di Tulio es otra ya, cosa así. sí, algo así. Como Pero haciendo comparaciones, ¿entiendo bien? Escuchen un ratito. Sí, comparaciones, ¿en qué sentido? Porque en algunas, Marta Marín, en realidad el texto que vamos a trabajar nosotros para todas las clases de palabras va a ser Mabel Ya Mateo y Hilda Albano. El único texto que va a tener pronombre es Di Tulio. Ya le voy a explicar, esperen, tranquilito. Ya está todo calculado. ¿Entienden? Ustedes van a hablar, van a mirar, van a leer adjetivos, según Marta Marín, y después van a leer Jean Mateo, que plantea en cuanto a adjetivos Jean Mateo. Adjetivos se parecen, o sea, Marta Marín y Jean Mateo plantean cuestiones que son similares. Entonces van a decir, Jean Mateo y Marta Marín plantean que la clasificación semántica del adjetivo la define de tal manera, tal. Morfológicamente la define Marta Marín de esta manera y también Jean Mateo. O sea, esos textos son textos, como le dije, Marta Marín es un texto para secundaria. Jean Mateo es un texto para nuestro nivel, chicos, ¿sí? Cuando veamos sustantivos con Jean Mateo, acabas el tema. Al que le toque sustantivo es el que va a tener que hacer buenas comparaciones con lo que plantea Marta Marín, ¿sí? Van a ir dependiendo. Determinativos no implica mucho problema. El sustantivo, por eso voy a dividir en dos grupos, ¿sí? Ustedes van a explicar las categorías gramaticales desde el nivel semántico, o sea, la significación, o sea, ¿cuál es la definición de un sustantivo? ¿Cuál es su clasificación? Eso es nivel semántico. Por ejemplo, si un sustantivo se clasifica en dos clases, en sustantivos comunes y sustantivos propios. ¿Cuáles son los propios? Los propios no tienen otra clasificación que propios. Dentro de los comunes tenemos otras clasificaciones, ¿sí? Concreto, abstracto, en dúo. Después, individual, colectivo, en dúo. Jean Mateo también plantea de esta manera. Y ella lo trata de esta manera. Nivel semántico de esta manera. Nivel morfológico de esta manera. Nivel sintáctico de esta manera. Lo mismo Marta Marín. O sea, que ustedes lo que van a hacer es, van a confrontar estos textos, pero no para oponerlos, sino para ver que ambos en algunas cuestiones coinciden y en algunos se diferencian. ¿Van entendiendo? Sí, Por ejemplo, profe. en pronombre, por ejemplo, es más complejo en Di Tulio, que el toque pronombre, cómo ella lo expresa, que es un reemplazo del sustantivo. Sin embargo, Marta Marín como que lo ameniza más, no lo toma tan así, ¿sí? Al nivel sintáctico también es importante que ya vayan conociendo. Si bien la sintaxis por ahí van a entender recién cuando veamos análisis de oraciones, es importante saber qué función va a cumplir cuando tengamos una oración, un sustantivo. Va a cumplir la función de un núcleo del sujeto. O puede estar, digamos, como un núcleo de un objeto directo, pero no va, o sea, siempre son núcleos, ¿entienden? Un adjetivo siempre va a ser un modificador, ¿sí? ¿Un modificador de qué? Del sustantivo. ¿Vamos hasta ahí? Sintácticamente, Sí, por profe. ejemplo, ese sustantivo ya no se va a llamar Profe. sustantivo. O sea, por ejemplo, si hacemos un análisis sintáctico, no le vamos a poner sustantivo, vamos a poner núcleo del sujeto, porque en una oración, bimembre se separa en sujeto y predicado. Es lo básico, ¿no? Una oración bimembre. Ese sujeto tiene un núcleo que sí o sí tiene que ser un sustantivo y puede estar acompañado ¿por qué? Por determinativos o por adjetivos que van a cumplir la función de modificador directo si es un determinativo o también de modificador directo si es un adjetivo. Supongamos, ¿sí? O sea, en esta parte de la sintaxis vayan ya viendo qué nombre van a tener esas funciones, ¿sí?
¿cómo le vamos a poner en la oración? No le vamos a poner sustantivo, no le vamos a poner verbos, le vamos a poner los nombres, o sea, las funciones que van a cumplir dentro de la oración. ¿Está? ¿Vamos hasta ahí? Sí, Hola. profe. Ah, pensé que se Sí, cortó. profe. Bien, 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 bien. Sí. Bueno, Profe, supongamos, esperen acá que mi esclava vino otra vez. Tráeme acá. Gracias. Gracias. Bien. ¿Vieron acá yo puse el grupo 1, sustantivos? Y acá yo después voy a poner los integrantes. ¿Se ve o no? sí, Sí, profe. profe, sí se ve. Bien. Sí se ve, profe. Bueno, perfecto. Ahí está el material que van a utilizar, por ejemplo, el primer grupo. ¿Qué va a ser? De Marta Marín va a utilizar el capítulo 3 y 4. Acá me falta poner las páginas, no me dio el tiempo, chicos. Yo me voy a sentar, no sé, a las 3 de la mañana por ahí, me voy a sentar ahí, pero lo voy a completar. ¿Sí? Y después van a utilizar de Jean Mateo, yo les mando, les voy a subir el material, ahora me voy a sentar también a subir el material de Jean Mateo. Y es un libro de toda clase de palabras. Y van a utilizar el capítulo 2, página 24 a la 32. ¿Está? Entonces, me van a leer este capítulo, voy a poner el número de página, y este capítulo, y ustedes van a hacer una síntesis, o sea, no me van a extender, va a ser una exposición oral de 15 minutos aproximadamente, eso después voy a poner, lo voy a detallar, ¿sí? Con su grupo, 15 a 20 minutos, más no puede durar, ¿sí? Si no, va a ser eterno nuestra, ¿sí? Pongan lo básico, lo fundamental que tiene que saber un estudiante, su estudiante o nosotros, ¿sí? Lo que tenemos que saber del nivel semántico, del nivel morfológico, del nivel sintáctico, qué diferencia hay entre Jean Mateo y Marín en cuanto a lo nivel semántico, en el nivel morfológico, en lo sintáctico, cómo lo llama ella, ¿sí? Por ejemplo, en sustantivo ustedes van a encontrar una palabra que por ahí, no sé si está, si Marta Marín lo plantea, no me recuerdo bien porque sobre la recategorización del sustantivo, por ejemplo. ¿Cómo pasa a ser sustantivo? ¿Qué sé yo? De un verbo puede pasar a ser un sustantivo y de un adjetivo a un sustantivo. Eso se llama recategorizar, se Sí, cambia de categoría. ¿Sí? Sí, 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 profe. O sustantivos adjetivados también. Ella suele Claro. explicar en algún Sí, sí, sí. que Sí. algunos Claro, ya Mateo es muy, parece complejo, chicos, ¿no? Ustedes ya le van a agarrar la mano. Es cortito. Lo bueno de Don Mateo es cortito, es muy cortito, no es largo. Más largo para mí se me hace que Marta Marín, que tiene muchos pero ejemplos. es complejo, profe. Es complejo el otro. Marta Marín se le entiende más. El otro es complejo. Bueno, yo al menos le entiendo más a Marta Marín. El otro me cuesta más. Ya Mateo, y bueno, esas son las, tenemos que saber manejar el lenguaje técnico, por eso les propongo, Profe, porque Marta Marín por ahí es más fácil. Marta Marín es para enseñar en secundario, ese es el tema. Y nosotros somos, o sea, ustedes se están especializando, digamos, y tienen que conocer, digamos, determinados textos que son, digamos, científicos. ¿Se acuerdan que yo le hablaba de la gramática teórica? Ella, Sí. Mateo, tiene sus complejidades en cuanto a palabras, nada más, pero 10 lecturas y ya entienden, o sea, tranqui. O un poquito más, profe, en algunas partes. No, Poquito, profe. no. Bueno, después otra vez, el grupo 2 va a seguir, se me conecta si se corta, ¿eh? Se conectan de vuelta. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. La otra semana vamos a empezar con la exposición, ¿sí? La otra semana, a partir del martes. Yo me organizo, Bueno, profe. ¿sí? Déjenme que haga todo lo que tenga que hacer correctamente en el campus para avisarles y demás. Pero ya les voy avisando oralmente, ¿sí? Denme tiempo para poder transcribirlo al campus, hacerlo formalmente. La segunda parte de sustantivos, el que le toque, acá voy a poner el nombre de los integrantes, la bibliografía va a ser ya el capítulo de Marta Marín, el 5 y el 6. ¿Está? Pero
va a ser va a tener que igual confrontar el mismo capítulo el mismo capítulo de San Mateo, el capítulo 2, el que le había propuesto en el primero, porque es cortito, no hay otro texto de San Mateo que siga, ¿entienden? O sea, que no le puedo, digamos, hacer contrastar ni nada, sino que voy a hacer, para que puedan, digamos, ver el capítulo 3 y 4, 5 y 6. ¿Saben qué pasa con el capítulo 5 y 6? Si mal no recuerdo, si está el librito por acá. Es algo que ya nosotros vimos. El tema de las palabras compuestas, las palabras derivadas, eso ya está, se dio, creo que ustedes si llegaron a ver el video o los videos de las grabaciones de Zoom, nosotros ya vimos cómo, digamos, toda la cuestión morfológica, digamos, lo vimos ya a sobremanera. Entonces, como que abunda, no sé si, creo que el capítulo 5 y 6 habla, empieza a explicar esta cuestión de cómo se van creando los sustantivos a partir de derivaciones y de composiciones, ¿está? Ya a nivel morfológico se maneja Marta Marín. Y acá ustedes van a confrontar, como les dije por ahí, si ya el otro grupo planteó la cuestión morfológica, por ahí pueden, digamos, perdón, por ahí pueden confrontar cuestiones que por ahí no aparecen en Marta Marín, ¿entienden? Ustedes van a ver cómo hacen su exposición, ¿sí? Ustedes primero lectura, leen y ven, bueno, Marta Marín plantea esto en lo semántico, en lo sintáctico, en lo morfológico. Y ya Mateo coincide con Marta Marín, supongamos que es bien, o difiere en esto. ¿Está? En un power. Me lo presento, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? El grupo 3 le va a tocar determinativos. Otra clase, digamos, otra clase de palabras que es una clase gramatical o funcional, no es léxica, depende, ¿así? Y van a tener que tomar el capítulo 7 y el capítulo 4 de Jean Mateo, página 63, no sé cuánto, ya no me dio tiempo, ya les dije, me voy a completar, ¿sí? Y así, sucesivamente. Bueno, acá ya no sé. Yo les voy a leer de forma oral lo que yo planifiqué acá en mi cuadernito. El grupo 4, por ejemplo, va a tener que leer el capítulo 8 y el capítulo 9 de Marta Marín, que son los adjetivos. Le va a tocar adjetivos al grupo número 4, ¿sí? Y después a ello le voy a colocar qué capítulo de Jean Mateo corresponde a adjetivos. ¿Estamos? Así como le estoy escribiendo acá. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. ¿Están? ¿Se fueron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Al grupo 5 le va a tocar adverbios. Y va a ser el capítulo 16. Y después yo le voy a poner ahí en el abajo, así de la misma manera, qué capítulo de Jean Mateo corresponde al adverbios. ¿Qué diferencia, qué semejanza hay entre ambos textos? ¿Sí? Acá el complejo es el tema de los sustantivos. ¿Sí? Voy a hacer un sorteito. Después el grupo 6 le va a tocar pronombres. Y ahí sí le va a tocar trabajar con el capítulo 17, de Marta Marín, y un capítulo de Ángela Di Tulio, va a ser el de los pronombres. Tengo otro acá atrás. Y el grupo 7, preposiciones y conjunciones, porque son cortitas. Y vas a trabajar solamente con Jean Mateo. ¿Por qué? Porque preposiciones y conjunciones no las trata a fondo Marta Marín. Solamente al inicio del capítulo, justo no traje el libro de Marta Marín. Al inicio, cuando ustedes se pongan a leer ese capítulo de los sustantivos, de qué es una, o sea, todo lo que ya nosotros fuimos viendo, qué es una palabra, a qué se define palabra, las clases, porque los textos que le dije de que Marta Marín que lea, habla otra vez de las clases léxicas, las clases léxicas, las clases gramaticales o funcionales.
Las clases funcionales gramaticales, ¿qué pasa? No, dependen sí o sí de quién. De otras, las clases léxicas, o si no, no tienen significado de por sí. Una preposición sola no tiene significado de por sí, ¿no está? Una conjunción igual. Sirven para unir, sirven para, digamos, conectar palabras. ¿Está? Entonces, al grupo 7 le va a tocar preposiciones y conjunciones y va a tener que leer el capítulo 3 de Jean Mateo. Después voy a definir bien voy a explicar, voy a poner bien ¿cómo es? Las páginas y demás, ¿sí? Fuimos comprendiendo algo un poco de cómo vamos a trabajar con clase palabra y por qué quiero trabajar así. Otra cosa, Sí, anoten, profe. anoten. ¿Qué va a pasar con esta exposición oral? Esta exposición oral, bueno, obviamente tiene una nota, pero ¿qué va a pasar? No es que, bueno, el que dio sustantivo se va a quedar con sustantivo. Una vez que el que dio sustantivo, yo voy a subir un trabajito práctico de ejercitación de eso que ustedes explicaron, o sea, el grupo que explicó va a estar digamos, va a tener cancha porque va a saber responder. Pero el que digamos, está, digamos, escuchando la exposición, de alguna manera también va a tener que seguir la lectura. Por más que le toque, qué sé yo, de acá a 2 o 3 semanas, 2 semanas, supongamos, porque vamos a tratar de hacer, de acelerar esto, de hacer si podemos poner con ustedes algunas clases extras, si es que hay disponibilidad entre ustedes, porque ustedes son muchos y yo no puedo decidir por ustedes porque dependo también de su situación y sus tiempos. Entonces mi idea es darle, ¿vieron el material que yo le mandé de normativa? ¿Se dieron cuenta? ¿Leyeron así, o sea, miraron por lo menos así de pasadita? Sí, profe, hay muchas actividades. Bueno, así mismo voy a proponerles yo, por ejemplo, con sustantivo, en actividades, ¿sí? Pero no esa cantidad, por supuesto. Voy a seleccionar, por ejemplo, qué sé yo, le voy a dar un textito, le puedo dar un textito, y ustedes van a clasificar, por ejemplo, voy a subrayar, incluso va a estar subrayado, supongamos, los sustantivos. Y ahí van a tener que hacer una clasificación, ¿no? Según las autoras. Si es un sustantivo común, concreto, individual, ¿entienden? Si es porque del común otra vez está el concreto, el abstracto, individual, colectivo, ¿sí? Ahí es del nivel semántico. Del nivel morfológico lo mismo. Si es género masculino o femenino, esas cuestiones, ¿sí? Si es sintácticamente, qué función va a cumplir si es en una determinada oración, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? O sea, para cerrar, por ejemplo, una clase de palabras, yo lo que le voy a subir un pequeño trabajito práctico de ejercitación, ¿sí? Que tiene mucho ejercicio, ¿sí? Tiene la normativa que yo le subí, era más que nada, es un cuadernillo que hizo un recorte, que es de Irma Varela y no recuerdo la otra autora, Elena Pérez creo que es, la autora. Es un cuadernillo Elena Pérez Moreno. ¿Cómo? Elena Pérez Moreno. Exactamente, de Elena Pérez Moreno, y ellas son muy, o sea, arman siempre cuadernillos para los como cursillos cursillos de nivelación. En realidad esto digamos, se supone que nosotros traemos de la secundaria ese conocimiento, entonces ella que arma el cuadernillo, nosotros hacemos el rellenado, ¿entiendes? O sea, esa es la idea con el cuadernillo. Porque nosotros dimos, por ejemplo, que yo clase de palabra aguda, grave, drújula, lo dimos en la primaria, se supone, ¿no?